Bueno, ahora sí. Buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Viendo que creo que la ya mayoría entregó el test de lectura, no sé si Emiliano querés hacer algún comentario sobre el test. Buen día, ¿cómo andan? Ahí también estamos con Vicky, conectados Ah, también está sobre Vicky. el test de lectura. Para los que no saben, con Vicky somos ayudantes de la materia de esta comisión y estuvimos armando el test de lectura, que espero que lo hayan podido resolver todos. Más que quizás aclararles, bueno, como habrán visto en las indicaciones, fueron tres preguntas, una de cada tema que estaban ahí mencionados. Bueno, seguramente para dentro de una semana van a estar las notas, lo vamos a corregir y también les vamos a dejar algún comentario en cada respuesta como para que tengan una devolución. Bien, Eh, ahí en el chat había unas consultas. Noelí consultó, bueno, ella adjuntó una foto de un gráfico que tenía guardado, si había problema o no con eso. Bueno, buen día, aprovecho y los saludo yo. Yo Hola soy Vicky. Victoria, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Em, Creo que no va a haber problema, o sea, en este caso en particular la idea era que no suban ningún gráfico, que no tengan que hacer, digamos, esa tarea de graficar en una hoja y subirlo. Igualmente está bueno que lo sepan hacer, que sepan adjuntar para algún examen más adelante, otra instancia, pero bueno, Noeli era, ¿no? No va a haber problema, lo vamos a mirar. No se preocupen el resto si nadie adjuntó nada porque no era lo que tenían que hacer ahora, pero lo tomamos, igual lo vamos a revisar. Bien, acá Julieta pregunta si se puede desaprobar uno de los test, ¿no? eh, Hay cuatro test de lectura, como están en las indicaciones de la cursada en el reglamento, creo que lo tienen el PDF en el A24, y tienen que, se pondera para la nota final los tres test de lectura, o sea, siempre me cuesta explicarlo, las mejores tres notas, de manera que pueden, por ejemplo, si tienen los primeros tres test de lectura y uno de ellos lo tienen desaprobado, pueden rendir el cuarto test de lectura de manera de tener los tres aprobados. No sé si lo expliqué bien, Pablo. Sí, sí, perfecto. No sé si hay algún otro comentario o consulta sobre el test. Josefina, si consulta si tienen que ser respuestas cortas. Sí, 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 era la idea, de que sean cortas, concisas, como decía en la introducción del test, así que no se preocupen, si en esos renglones pudiste poner todo lo que preguntaba, genial, pero sí, por eso había también un límite de renglones, ¿o no, Emi? Bueno, era como 15 líneas, pero, Exacto. em, pero Para que bueno, sí, nadie pero rebata. la idea era que quede corto, así que no te preocupes, Josefina. Ok, hay una consulta de Armisen, creo que se llama. Dice, si tenemos los tres primeros aprobados, ¿es necesario rendir el cuarto? No es necesario. No, no, en general terminaban rindiendo en otros años, bueno, en otros años eran tres, el tercero, los chicos que les había ido mal los anteriores. Em, pero bueno, es una instancia más, así se quedan tranquilos de que pueden llegar a tener los tres aprobados. Claro, también se utiliza el cuarto test como si alguno quiere subir nota o Ujú. tiene alguna nota medio baja y quiere tener un promedio un poco más alto en los test, se puede rendir el cuarto. Acá Después, León con respecto consulta, sí. Sí, no, a mí, dale. a la pregunta de León, Eso. obviamente que mientras más cercanos estén al 6 mejor, porque poner un 25%, digamos, en la nota final, de manera que es parte también importante de la nota de la cursada, por lo tanto, nada, mientras más cercano al 6 mejor, pero obviamente se aprueba con 4 de manera que, eh, digo, si sacan un 4 ahora, después tienen otros test para subir mucho más la nota, y además tienen los parciales eh, y el coloquio, si no me equivoco, así que no se preocupen si en un test te sacan un 4. Lo mismo si
si desaprueban, saben, al menos en uno, ¿no? O sea, mientras se desaprueben uno solo no pasa nada, pero luego tienen el cuarto test. Las notas estarían dentro de una semana, aproximadamente. Acá Catalina consulta sobre si hay más ponderación en una pregunta u otra. Em, no sé si ustedes podían ver si había alguna ponderación puesta, nosotros probablemente la pusimos para armar el test, pero igualmente eso a la hora de corregirlo vamos a definir. Ah, se veía. Ok, bueno, entonces eh, son esas las ponderaciones. Había una que valía un poquito más, pero Sí, creo que la de teoría del consumidor, ahí me fijé. estaban en ese orden. Perfecto. La primera pregunta que les tocó debería haber sido de oferta y demanda, la segunda de Ujú. elasticidad y la tercera de teoría del consumidor. Y habrán visto, después lo hablarán con sus compañeros, que no todos tuvieron las mismas preguntas, porque, bueno, había distintos temas, eran preguntas aleatorias sobre, sobre un banco de preguntas. Bien, no sé si hay alguna otra consulta sobre esto. Bueno, si no hay más consultas, podemos hacer un corte de 10 minutos como para que ustedes relajen y descansen un poco, y después del corte volvemos y retomamos el práctico 3, que la idea de hoy es terminar ese práctico, dado que este fin de semana tiene la segunda evaluación de seguimiento y va a incluir los temas que hoy veamos en clase. Pablo, consulta, Sí, ya que estamos hablando de esto. ¿Cuántas bien. preguntas tiene el test del FINDE? ¿Y se me escucha bien Creo, o estoy sí, se bajo? escucha bien, Perfecto. Tomás. Creo que va a tener 4 preguntas y va a durar entre 70 y 80 minutos. Va a ser similar al primer, la primera evaluación. Dale, genial, gracias. Bueno, si no hay más consultas, son 8 menos 20, volvemos 8 menos 10 y arrancamos con el práctico 3. Dale, dale. Vale. Listo. Nos vemos. Chau, Pablo. Chau, chicos. Chau, Chao, chicos. Vicky. Chao, hasta luego. Gracias. Gusto. Chau. Chau, nos vemos. Chau, chau. Bien, siendo 7:50, no sé si están todos por ahí, podemos arrancar con la clase. Esperen que les comparto pantalla. Bien. Bueno, estamos en el práctico 3. La idea de la clase de hoy es terminarlo. Ustedes ya en la teoría arrancaron con lo que es teoría de la producción, y bueno, la idea ya el jueves que viene arrancar con el práctico 4. Bien. ¿Cómo venimos en términos de cronograma? Siempre es importante que tanto en la clase como ustedes en el día a día vayan siguiendo el cronograma de la materia. Bien. Estamos en esta última parte del trabajo práctico número 3. La idea de la clase de hoy, como les decía, es que lo terminemos, que veamos los ejercicios 14 a 17. Ya tuvieron el primer test de lectura sobre oferta y demanda de teoría del consumidor. Y este fin de semana, desde el viernes creo a las 00 hasta el lunes al mediodía, va a estar disponible en el lado 24, en el espacio general de trabajos prácticos, lo que es la evaluación sobre el trabajo práctico número 3, sobre teoría del consumidor. Va a entrar todo lo que vimos hasta ahora, más lo que veamos en la clase de hoy. Bien, bueno, recuerden siempre los recursos disponibles, que es la resolución de trabajo práctico, los diferentes videos de ejercicios. Es importante que vean estos videos porque explican con mucho más detalle lo que podemos explicar acá en clase, cómo se resuelve cada uno de esos ejercicios.
Y como siempre, el canal nuestro de YouTube, donde tanto en el mismo día de la cursada o al día siguiente está subido el video de la clase. Bien, ya en la clase anterior, no, en la primera clase que tuvimos sobre el trabajo práctico número 3, vimos toda una primera parte de preferencias sobre cómo representar gráficamente la granata de los bienes y los supuestos de las curvas de indiferencia. Y también empezamos a trabajar hace 2 clases y la clase pasada sobre lo que es la restricción presupuestaria. Hay diferentes formas de restricción presupuestaria y los casos de restricciones presupuestarias no lineales, donde había un tipo de racionamiento o descuentos por interés, descuentos por cantidad, que era el caso de Carmen y los kilos de carne, no sé si se acuerdan. Y después también vimos qué pasaba con la restricción presupuestaria cuando el individuo, en vez de tener un ingreso monetario, tenía dotaciones de ambos bienes. Y después ya la clase pasada arrancamos a ver y a unir estos 2 grandes temas de preferencias y de restricción presupuestaria en lo que es la elección del consumidor. La idea de la clase de hoy es, bueno, que avancemos en lo que es efecto sustitución, efecto ingreso o efecto precio, cómo construir la demanda ordinaria y compensada a partir de variaciones en los precios, la curva de Engels, que recuerdan que la curva de Engels relacionaba unidades de consumo de uno de los bienes para un consumidor frente a diferentes niveles de ingreso, y cómo varía la elección del consumidor cuando en vez de ingreso monetario justamente tiene dotaciones. Bien, acá tuvimos el ejercicio 1 con todo lo que era curvas de indiferencia. Después vimos el ejercicio 2, cuando teníamos Luisina y María con funciones de utilidad en concreto y cómo se comportaban esas curvas de indiferencia y sus preferencias. Bien. Ejercicio 3, los casos extremos de curvas de indiferencia, cuando eran sustitutos perfectos o complementarios perfectos. Ya en el ejercicio 4 habíamos visto ejercicios con restricciones. Acá estaba lo de Carmen y la restricción presupuestaria de Carmen. Después, ejercicio 6, teníamos una situación de racionamiento, donde la restricción presupuestaria se quebraba. En el ejercicio 7 volvíamos con Carmen y la compra de carne y blusas, y teníamos una situación de descuentos por cantidad, y veíamos cómo la restricción presupuestaria se iba quebrando a medida que para diferentes tramos de consumo de carne. Bien, después, bueno, el 8 ya lo teníamos a Lorenzo, que teníamos dotaciones. Ya Lorenzo no tenía un ingreso monetario, sino tenía dotaciones del bien A y del bien B, y representaban la recta presupuestaria en ese caso. O sea, valorizábamos las dotaciones y veíamos cómo se movían esa restricción presupuestaria frente a un cambio en el valor de alguna de sus dotaciones. Bueno, acá ya arrancamos con lo que era la elección óptima del consumidor, juntábamos lo que era curvas de indiferencia y restricción presupuestaria, y frente a una situación de desequilibrio, veíamos cómo se volvía a ese equilibrio. Acá ya teníamos en términos más analíticos que obtener la elección óptima del consumidor, partiendo de la condición de que la utilidad marginal respecto de su precio o por peso gastado de uno de los bienes tenía que ser igual a la utilidad marginal del otro bien respecto de su propio precio. De ahí obteníamos una expresión para B en función de A, y eso lo reemplazamos en la restricción presupuestaria. Bien. Ejercicio 11. Bueno, acá teníamos lo mismo, donde ya no teníamos, bueno, estaba expresada la utilidad marginal de uno de los bienes en función de la otra, y teníamos que obtener también la misma situación de la cantidad óptima del bien X y el bien Y. Ahí hay algunos mensajes en el chat, no sé si Emi Pregunta, estás. ahí, perdón que te Sí, interrumpa. Ahí Noelí pregunta si entra en la autoevaluación del fin de semana. sí, El, la autoevaluación del fin de semana va a ser exclusivamente sobre todo el trabajo práctico número 3, del primer al último ejercicio. Por eso la idea de hoy es tratar de terminar con este práctico para que ustedes ya estén en condiciones. En realidad, digo, a diferencia de lo que son las clases presenciales, esto quizá lo dijimos al principio, pero está bueno remarcarlo, en estos encuentros sincrónicos que tenemos, o en esta modalidad de cursada que tenemos debido a la pandemia, el mayor peso de
de los contenidos está en los momentos asincrónicos. Digo, ustedes ya tienen la resolución de este trabajo práctico, ya subí hace algunas semanas, y también tienen videos resueltos que pueden consultar en cualquier momento de la gran mayoría de los ejercicios o de los principales ejercicios. Estos encuentros sincrónicos que tienen con Juan Pedro y conmigo, la idea es hacer un repaso de los ejercicios, presentarlos y resolver algunas dudas. Digo. Pero sí, la idea de la evaluación de seguimiento de este finde, creo que Noelí que consultaba, es que involucre o incluya todos los ejercicios de trabajo práctico número 3. Bien, no sé si había otra consulta de mí, si no, sigo. No, no hay. Cualquier cosa, si necesitas. Si cualquier cosa, si hay alguna No. duda, interrumpime, no pasa nada. Dale. Bien, después tenemos el ejercicio 12, donde acá teníamos una situación de empanadas y cervezas, donde ya nos tiraba la utilidad total de lo que consumían de empanadas y de cervezas. También recordar que en este caso la utilidad total de consumir empanadas y cervezas era aditivamente separable, o sea, se calculaba como la suma de la utilidad de las empanadas más la suma de la utilidad de las cervezas. Y ahí había diferentes preguntas sobre si la utilidad tenía marginal decreciente, la cerveza, cuál era una combinación óptima, y qué pasaba si se duplicaban los niveles de utilidad. Bueno, eso lo estuvimos viendo en la clase pasada. Y por último, estuvimos trabajando en el ejercicio 13, donde teníamos también, acá ya no trabajamos con utilidad, sino que ya empezamos a trabajar con lo que consumía un consumidor, un individuo, tanto en cenas de restaurante como unidades de vestimenta, los precios y el ingreso disponible, y después qué pasaba frente a una disminución del precio en cenas de restaurante, qué pasaba con el gasto del consumidor, y cómo cambiar la elección óptima frente a un cambio en el precio de uno de los bienes. A partir de ese cambio en el precio podíamos graficar la curva precio-consumo, y después finalmente había una pregunta verdadero y falso que estaba vinculada a lo que era al tramo de la elasticidad. Bien. Pasemos ahora al ejercicio 14, que acá volvemos a los datos del ejercicio 10. Recuerden que el ejercicio 10 es una situación donde teníamos un consumidor que enfrentaba precios de dos bienes, un ingreso monetario que creo que era de 3.50, y unas expresiones concretas de lo que era la utilidad marginal de cada uno de los bienes. Nos plantea, bueno, si el precio del bien A disminuye a 4, creo que originalmente el precio del bien A era 5, indicar el incremento en la cantidad demandada por efecto sustitución y efecto ingreso. Y acá vamos a graficar las demandas normal u ordinaria y la compensada. Bien. Acá nos plantea, dice, la nueva relación de precios. Esto es un poco, explica un poco paso a paso, que está vinculado a lo que ustedes ya vieron en la teoría con Daniela hace algunas semanas. Dice, la nueva relación de precios hace que uno de los bienes, en este caso el bien A, se haya hecho relativamente más barato con respecto al otro bien, que sería el bien B. Esto lleva a que el consumidor opte por consumir una mayor cantidad de A, asignando unidades de B que se ha vuelto más caro. O sea, un primer efecto que sucede cuando se disminuye el precio de un bien, en este caso el bien A, es que el bien A se vuelve relativamente más barato, entonces el consumidor va a consumir más del bien A y menos del bien B. Ese es el efecto sustitución. Un segundo efecto es que, si bien el ingreso nominal permanece constante, es decir, los 350 pesos que tenía el consumidor para destinar a consumir A y B no cambia, sí cambia el poder de compra, es decir, cambia el ingreso real, porque se ve alterado o modificado por la disminución en el precio del B, el precio del bien A. Por lo tanto, el consumidor, suponiendo que se enfrenta a dos bienes normales, suponemos por lo general que son bienes normales en esta economía, va a poder adquirir una mayor cantidad de ambos bienes, tanto de A y de B, porque aumentó su poder de compra. Entonces ahí estamos hablando de lo que es el efecto ingreso. Asumamos efectos, determina el efecto precio. Acá ya nos está spoileando un poco la respuesta de este ejercicio, porque dice que es 3,5 unidades en este caso. Ahora en un rato vamos a ver bien cómo llegamos a estas 3,5 unidades, que sería el efecto total o el efecto precio. Entonces lo que nos dice después es que para poder aislar ambos efectos y poder identificar dentro del efecto precio o efecto total qué es efecto sustitución y qué es efecto ingreso, lo que tenemos que hacer es una quita en el ingreso monetario del consumidor. Es decir, tenemos que hacer una variación, una compensación, en este caso sería una compensación negativa, en el poder de compra del consumidor.
Dice, de forma tal de poder restaurar el poder de compra referido al mix de bienes original. En este caso, como hay una disminución del precio del bien A, nosotros para poder aislar el efecto sustitución del efecto ingreso, lo que tenemos que hacer es, teóricamente, no es que viene el Estado o alguien viene y le saca realmente ingreso a este consumidor, sino que tenemos que hacer como un ejercicio teórico, una simulación, para retornar, como el poder de compra aumentó porque disminuyó el precio del bien A, lo que hay que hacerle es quitarle poder de compra a este consumidor para que vuelva a consumir el mix de bienes original. Dice, en este caso, la reducción es de 30 pesos, ahora vamos a ver cómo llegamos a estos 30 pesos. Dice que resulta de multiplicar la variación del precio menos 1. Recuerden que el precio, vamos a anotar, el precio de A originalmente, si ustedes van al ejercicio 5, al ejercicio 10, perdón, justamente era 5, y ahora el precio de A, el nuevo precio de A que nos plantea este ejercicio, el 14, pasa a 4. Es decir, el precio disminuye en 1, por la cantidad del bien consumido originalmente. Que si ustedes de vuelta van al ejercicio A, creo que se consumían 30 unidades del bien A, y no sé si emiten esa ahí a mano Ahí te cuánto digo. se consumía del bien B. Así ya tenemos. También te preguntan en el chat sobre Slash y Higgs. En este caso, claro, respecto a qué tipo de compensación hacemos, fíjense que lo que dice acá es que queremos volver al mix de bienes originales. Había uno que volvía a la situación a la curva de indiferencia original, y uno que volvía a la canasta de bienes original. ¿Se acuerdan cuál era el que volvía a la canasta de bienes original? Creo que es Lasky, ¿no? El Lasky, exactamente, Tomás. Vamos a trabajar en este caso con efecto sustitución y efecto ingreso para la compensación a la Lasky. Porque vamos a volver a la idea es que esa variación compensatoria, que ya sea quitando el ingreso o dando el ingreso en términos teóricos al consumidor, le permita volver al mix de bienes o a la canasta original. Bien, y Emi, ¿te Era acordás? 50. B era 50. Bien, entonces del ejercicio 10, cuando teníamos el precio del bien 5, el precio del bien A 5 y el precio del bien B, ¿eso también te acordás, Emi, cuánto era? Ahí te digo. 4. Tengo acá 1000 Cuatro. ventanas. 4, ¿no? Sí, ahí está. Ahí Ahí va. no sé quién lo dijo, 4. Nosotros en el ejercicio 10 teníamos esta situación. Teníamos determinadas funciones de utilidad, el precio del bien A que era 5, el precio del bien B que era 4. Producto de esos precios de los bienes y el ingreso monetario, que era 350, cuando nosotros optimizábamos la elección del consumidor, con las funciones de utilidad que teníamos, llegamos a esta conclusión, que el individuo consumía 30 unidades del bien A y 50 unidades del bien B. Vamos a ver qué pasa ahora, cómo cambia esta situación óptima para el consumidor cuando el precio del bien A disminuye de 5 a 4. Entonces, volviendo a cómo aislar el efecto sustitución del efecto ingreso, acá lo que nos dice es que tenemos que hacer una quita en el ingreso del consumidor, que va a ser una reducción de 30 pesos, que va a resultar de multiplicar la variación del precio de menos 1, porque el precio pasa de 5 a 4, por la cantidad del bien que se consumió originalmente, que en este caso se consumían 30 unidades de A. Bien, entonces, retomando un poco lo que ya empezamos a ver desde el ejercicio 10, y lo seguimos viendo también en el ejercicio 11, el consumidor maximiza la satisfacción en el consumo para aquellas combinaciones que se cumpla esta igualdad. Esta siempre es la primera condición con la que trabajamos, es que la utilidad marginal del bien A respecto de su precio tiene que ser igual a la utilidad marginal del bien B respecto de su precio. ¿Qué es lo que estamos acá poniendo como condición para que se cumpla? Es que lo que pasa dentro de la cabeza de este individuo, es decir, su comportamiento o su mirada más subjetiva del consumo de los bienes, tiene que ser igual a una cuestión más subjetiva que está determinada por el mercado, que es el precio de los bienes. Entonces, cuando el individuo concilia sus preferencias en términos subjetivos, que está dada por la pendiente de la curva de indiferencia, y esas preferencias o esas condiciones subjetivas las iguala con las condiciones objetivas que están dadas por la relación de precios del mercado, en ese caso estamos en una situación donde el individuo maximiza su utilidad.
Si ustedes recuerdan gráficamente, teníamos la restricción presupuestaria y una curva de indiferencia que era tangente en un punto a esa recta presupuestaria. Y esto determinaba cuánto se consumía de un bien y cuánto se consumía del otro. En este caso lo que vamos a ver es que el bien B, el bien A disminuye su precio, así que por lo tanto, si disminuye su precio, la recta presupuestaria se va a mover hacia afuera, va a pivotear o va a girar sobre el eje de ordenadas, es decir, sobre la cantidad consumida del bien B, y va a pivotear o girar hacia afuera, o sea, expandir hacia afuera, permitiéndole consumir más unidades del bien A y más unidades del bien B. Lo que vamos a calcular ahora es justamente cuánto consume de A y cuánto consume de B con este nuevo precio. Bueno, acá planteamos de vuelta, esta es la utilidad marginal de A, y esta es la utilidad marginal de B, cada una ponderada por sus precios. Antes el precio del bien A era 5, ahora es 4. Como tenemos a las utilidades marginales, las tenemos dividiendo en ambos lados de la igualdad por 4, esto se puede simplificar. Y desde acá ya lo simplifiqué, y llegamos a una expresión de B en términos de A. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, la segunda condición que nos dice es que el consumidor tiene que gastar todo su ingreso. Estamos asumiendo que los consumidores en estos modelos son racionales, es decir, no tienen la capacidad de endeudarse, y tampoco tienen la capacidad o tienen la posibilidad de ahorrar. Es decir, gastan todo su ingreso en consumir el bien A y el bien B. Entonces, como la restricción presupuestaria era 350, que eran los pesos que tenía disponible para gastar, que los puede gastar en el bien A o en el bien B, cuando nosotros reemplazamos esta expresión de B en términos de A que surgía de este proceso, lo reemplazamos en la restricción presupuestaria, en este B de acá lo teníamos, llegamos a que consume el bien A, va a ser 33,5, y lo que consume el bien B ahora va a ser 54. Recuerden que antes A era 30, en la situación original, y B era 50. Fíjense que como disminuyó el precio del bien A, por un lado, consume más del bien A por efecto de sustitución, porque sustituye A por B, a su vez también, perdón, esto es 50, puse 70, es 50. Pero a su vez consume más del bien B, porque aumentó su poder de compra. Entonces, el cambio total en el consumo del bien A, que también nosotros lo llamamos efecto total o efecto precio, va a ser en este caso 3,5. Va a ser lo que consumía ahora, 33,5, menos lo que consumió originalmente, que era 30. Bien, entonces para poder aislar ahora lo que era el efecto sustitución del efecto ingreso, lo que tenemos que hacer es calcular cuál es esa variación compensatoria que tenemos que hacer en este individuo para que pueda retornar a su canasta original. Para poder calcular esa variación compensatoria, que en este caso va a ser una variación negativa, porque como el poder de compra del individuo aumenta, en términos teóricos o de manera, en términos de simulación, tenemos que quitarle ingreso a este consumidor. La variación del ingreso, que lo vamos a llamar delta I, va a ser igual a lo que consumía originalmente el bien A, que lo vamos a llamar A sub 0, por la variación del precio de A. Lo que consumía originalmente el bien A era 30, y la variación del precio de A ahora es 4, pero antes el precio del bien A era 5, entonces va a ser 30 por menos 1, va a ser menos 30. Esta variación del ingreso negativa es lo que vamos a tener que quitarle del poder de compra del consumidor para que pueda retornar a la canasta de bienes original. O sea, ahora el ingreso del consumidor va a ser de 320, y con este ingreso de 320 nosotros vamos a poder aislar el efecto sustitución del efecto ingreso. Bien, entonces ahora lo que hacemos es lo mismo, planteamos nuevamente la restricción presupuestaria, que ahora es de 320 pesos, y vemos cómo ese ingreso monetario se distribuye en el consumo del bien A y el consumo del bien B. Acá reemplazo el bien B que habíamos obtenido de la condición de utilidad marginal de A sobre el precio de A era igual a la utilidad marginal de B sobre el precio de B, y llegamos a que se consume 31 unidades de A. Si reemplazo en B, bueno, vemos que también consume 49. De esta manera estamos aislando el efecto sustitución del efecto ingreso. Es decir, estos 31
es lo que consume realmente por efecto de sustitución. Si antes consumía 30 y ahora consume 31, esa unidad adicional es lo que sustituye el individuo de A por B justamente por una disminución del precio de A, por efecto de sustitución. Bueno, entonces nos dice que con un ingreso monetario de 3,20 y da la nueva relación de precios, que es 4/4, antes la relación de precios era 5/4, la conformación de la canasta de consumo para este individuo será, bueno, lo que consumía, 31 de A y 49 de B. Y acá es donde vamos a calcular el efecto de sustitución con los datos que tenemos. El efecto de sustitución se calcula con la cantidad del bien A que se obtiene de aislarla del efecto ingreso, es decir, que se obtiene a partir de hacer la variación compensatoria. Esto surge de los 320 de ingreso monetario y los nuevos precios, que es 4 de A y 4 de B, menos lo que consumió originalmente. Tenemos un peso. Y el efecto ingreso va a ser la diferencia entre lo que consume con los 350 original, menos lo que consume por efecto de sustitución, los 2,5. La suma de ambos efectos, efecto de sustitución y efecto ingreso, nos da 3,5, que es justamente lo que cambia el consumo del bien A cuando pasa su precio de 5 a 4. Antes consumía 30 y ahora consume 33,5. Por lo general siempre el efecto ingreso se calcula de manera residual o de manera complementaria. Si nosotros primero calculamos el efecto de sustitución, el efecto ingreso va a ser igual al efecto precio menos el efecto de sustitución. Sería 3,5 menos 1, nos da 2,5 de efecto ingreso. Y acá lo vemos gráficamente. A ver, bueno, ahora acá ya plantea todo. Bien. Antes de ver el gráfico, centrémonos un momento en lo que es esta tabla. Esta tabla es la que nos permite poder construir este gráfico que vemos a continuación y construir lo que es la demanda ordinaria y la demanda compensada. Fíjense que en la situación original, que era la de ejercicio 10, teníamos que el precio del bien A era 5. ¿Cuánto consumía el bien A? 30. La cantidad compensada, que ahora vamos a ver bien qué es la demanda compensada, como no hay compensación porque no hay ninguna variación de ingresos, ninguna variación de precios, pues estamos en la primera situación original, donde no hay ningún cambio, también va a ser 30. Es como el punto de partida. Y eso corresponde en el gráfico a este punto. Cuando el precio es 5, se consumen 30 unidades del bien A, y en ese punto la demanda ordinaria y la compensada es la misma. Ahora, el segundo precio que nos resulta interesante es justamente el precio de A cuando vale 4, que es el que nos plantea el ejercicio 14. Cuando el precio del bien A es 4, lo que demanda de manera ordinaria, es decir, sin ningún tipo de compensación ni nada, va a ser 33,5. Que esto surge del proceso de optimización del individuo. Entonces, cuando el precio del bien A es 4, va a consumir en este punto 33,5. Entonces fíjense con estos dos puntos, bueno, esto justamente es el efecto precio, o el efecto total. Con este par ordenados de precio y cantidad, podemos construir la demanda ordinaria o la demanda normal. La demanda normal es la demanda que ustedes vienen viendo desde Introducción a la Economía, desde el cuatrimestre pasado, que es la que nos dice cuánto consume un individuo de un bien frente a diferentes precios. Y acá no hay ningún tipo de compensación ni nada. Esto es lo que surge normalmente del proceso de optimización de lo que ocurre en la cabeza y de los precios del mercado y su ingreso para este individuo. Entonces con eso podemos trazar con estos dos puntos la demanda ordinaria o demanda normal. ¿Qué es la demanda compensada? La demanda compensada es la que se puede calcular justamente cuando nosotros le hacemos esa variación compensatoria, o en este caso esta quita de ingreso o poder de compra del consumidor. Es la que termina aislando el efecto sustitución. Entonces fíjense que cuando el precio es 4, lo que va a consumir este individuo por efecto sustitución va a ser 31. Entonces acá ya tenemos también dos puntos. El primer punto, que es el original, donde no hay ningún tipo de compensación porque partimos de la situación base, entonces va a ser 5,30. Justo en este punto la demanda ordinaria y la compensada se igualan. Y el segundo punto es cuando surge
de aislar el efecto ingreso del efecto sustitución por esta variación compensatoria, y es cuando el precio es 4 y la cantidad demandada es 31, que es este punto de acá. Entonces, fíjense que acá la inclinación de la demanda compensada es menor. Y con estas dos demandas que graficamos, y con estos datos del ejercicio, es donde podemos graficar el efecto sustitución y el efecto ingreso. Fíjense que entre 30 y 31 es el efecto sustitución, que es esto que está acá marcado, y entre 31 y 33,5, es decir, los 2,5 que hay acá, lo que consume el individuo porque aumentó su poder de compra, el efecto ingreso. La suma de ambos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso, es lo que nos da el efecto precio o efecto total, que en este caso va a ser 3,5. Bien. Emi, ¿consultas? No, solamente que... sí, ahí Joaquín pregunta, ¿la compensada sería la cantidad demandada solo teniendo en cuenta el efecto sustitución? Exactamente, Joaquín. La demanda compensada se construye a partir de esta compensación que hacemos el individuo, que en este caso es una compensación negativa porque disminuye el precio del bien A, por lo tanto hay que quitarle ingreso, pero si aumentara el precio del bien A, habría que darle ingreso a este individuo, y surge aislando el efecto sustitución del efecto ingreso. Fíjate que cuando el precio el precio del bien A es 4, la cantidad que consume de A de manera compensada, se dice compensada porque estamos compensando el poder de compra. En este caso lo compensamos negativamente, pues le quitamos poder de compra para que vuelva a la canasta original, termina siendo 31. Fíjense que acá no vuelve a la canasta original. O sea, consume una unidad más, pero la idea era que pudiera tener el poder de compra original, el poder de compra que le permitía consumir la canasta de bienes originales. Pero sí, la demanda compensada se construye con lo que consume por efecto sustitución. Pues acá ponemos 31. Bien. Y después Julieta avisa que nada, se sale del Zoom y vuelve a entrar por internet. Bueno, no te preocupes, Julieta, igual esto va a quedar grabado y lo vas a poder ver el día de hoy o mañana por YouTube. Bien, el ejercicio 15 es parecido al ejercicio 14, acá también tenemos que calcular efecto sustitución, efecto ingreso y el efecto precio, y volver a graficar la demanda ordinaria y compensada. Acá la diferencia es que ya no estamos más en el ejercicio 10, donde teníamos utilidades marginales, y a partir de esas utilidades marginales optimizamos lo que consumían ambos bienes, sino que acá directamente ya tenemos la demanda del consumidor. Recuerden siempre que esta demanda del consumidor, que ustedes la vieron ya en Introducción a la Economía, lo que hay atrás, hay todo un proceso de optimización. Esta demanda surge de esta cuestión de el consumidor con la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia, y qué pasa frente a esos diferentes precios, cuando aumenta, cuando disminuye, y cómo cambia esa elección óptima, y cómo a partir de eso podemos trazar la curva de precio-consumo, que a partir de ahí se construye la demanda del consumidor. En este caso tenemos que la demanda del bien X tiene esta forma donde depende del ingreso monetario y del precio del propio bien. Y acá nos dice que el ingreso monetario en este caso es de 900. Bueno, acá también partiendo del valor del bien X, y suponiendo que se incrementa dicho precio a 1, tenemos que hallar y graficar la curva de demanda ordinaria y compensada para dicho intervalo de precio, entre 0,5 y 1. Y acá de vuelta diferenciar los precios de sustitución, ingreso y precio. Esa es la parte principal de este ejercicio. Después, de manera adicional, nos pide que grafiquemos la curva de Engels para un intervalo de ingreso que va de 700 a 1000. Y suponer que el precio, bueno, está en 1. Bien, lo primero que hacemos es, con esta función de demanda, que depende del ingreso monetario y del precio, reemplazamos con el ingreso monetario que tiene este individuo, que es de 900, y nos queda que la función de demanda va a ser 90 menos 20 por el precio de X. Y con esto podemos construir esta tabla donde vemos cuántas unidades del bien X consume y cuánto gasta en ese bien. Cuando el precio es 0,5, nosotros lo que hacemos es a este 0,5 lo reemplazamos en la función de demanda, en el precio, y nos da que consume 80. ¿Cuánto gasta en el bien X? En este caso va a gastar 40. Los 80 que consume por un precio de 0,5.
¿Qué pasa cuando el individuo, cuando el precio del bien X aumenta de 0,5 a 1? Bueno, en la cabeza del individuo pasa todo esto que les decía, hay un proceso donde la restricción presuptaria se contrae y se va a posicionar sobre una curva en diferencia menor. Va a terminar consumiendo 70, esto surge de reemplazar el 1 acá, y por lo tanto el gasto del consumidor en el bien A, cuando aumenta su precio, va a ser de 70. Dice, a ver, vamos a ahorrar esto. Para obtener la demanda compensada, debemos en primer lugar responder al siguiente interrogante. ¿Cuánto dinero debería restituírsele a este consumidor, o sea, compensarlo de manera positiva, de forma tal de poder acceder a la combinación de bienes vigente antes del cambio del precio? Entonces, exactamente lo que hicimos en el ejercicio anterior, pero ahora va a ser una variación del precio positiva, porque el precio del bien aumenta. El precio aumenta en 0,5, porque pasa de 0,5 a 1. Por lo tanto, como aumenta el precio del bien X, cae el poder de compra de este consumidor, y lo que tenemos que hacer en términos teóricos para aislar el efecto de sustitución del efecto ingreso es compensar positivamente, darle dinero a este consumidor. ¿Cuál es la situación original? A modo de repaso, bueno, el gasto total del consumidor va a ser los 900, porque va a ser igual a su ingreso monetario. Porque estamos en un modelo donde los consumidores son racionales y consumen todo su ingreso, gastan todo su ingreso. ¿Cuánto gastan el bien X? 40. Es lo que resultaba de multiplicar los 80 que consumía por su precio, que era 0,5. ¿Cuánto gasta en otros bienes? Acá, otros bienes podemos llamarlo el bien Y, por ejemplo, pero es el resto de los bienes de la economía. Bueno, gasta la diferencia, gasta 860. Bien, dice luego el aumento del precio, para acceder a consumir la misma cantidad de bien X, va a tener que gastar 80 por 1, es decir, lo que consumía originalmente, el X sub 0 original, por el precio, que es 80. Dice, otra forma de entender... claro, dice, si originalmente consumía 80 unidades, y como el precio aumentó a 1, tendría que... debería gastar 80 pesos para poder consumir los 80 originales. Entonces, otra forma de obtenerlo, acá lo que nos dice es el incremento en el ingreso, es decir, el delta I que veíamos en el ejercicio anterior, va a ser igual a la cantidad consumida original, que eran los 80, por el aumento del precio. Acá el aumento del precio va a ser 1 menos 0,5. Ahora el precio era 1, pero antes era 0,5. Es decir, va a ser 80 por 0,5. Nosotros deberíamos compensar a este individuo en 40 pesos para que pueda volver a consumir los 80 originales, las 80 unidades del bien X originales. Y yo tengo que compensar en 40 a este individuo para que pueda acceder a la misma canasta de bienes que consumía originalmente. El nuevo ingreso, compensando la pérdida de poder adquisitivo, es de 940, es decir, los 900 originales, más la compensación de 40 pesos, que le permitirían consumir las 80 unidades originales del bien X. Ahora nosotros no tenemos que reemplazar en la restricción presupuestaria y calcular nuevamente cómo optimiza. Nosotros directamente lo reemplazamos en la función de demanda, que es lo que tenemos. La función de demanda era 0,1 por el ingreso monetario, menos 20 por el precio del bien X. Si nosotros reemplazamos los 940 en la función de demanda, obtenemos que ahora consume del bien X 74. O sea, dice que aunque se le compense la pérdida de poder adquisitivo, no volverá a consumir 80 unidades, sino 74. Las 4 unidades que incrementa, o sea, recuerden que pasaba de 80 a 70 el consumidor. Las 4 unidades que incrementa se ven a la compensación, a esta compensación del ingreso. ¿Por qué no consume las 80 si tiene la capacidad de pago para hacerla? Porque la relación de precios ha cambiado, ya no es más. Ya el precio del bien X ya no es más 0,5, sino que es 1, sino que cambió la relación de precios con el resto de los bienes de la economía, y este bien X se ha vuelto más caro, no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos con respecto a los demás bienes. Esto da lugar al efecto de sustitución, que en este ejercicio es de 6 unidades, 80 menos 74,
Fíjense que en el caso anterior, cuando cambiaba el precio del bien A, no volvía a consumir los 30. Por efecto de sustitución, consumía más. Como cambiaban los precios relativos, la relación del precio del bien A con el precio del bien B, no volvía a consumir los 30 originales, sino que consumía una unidad más. Acá va a pasar al revés. No va a volver a consumir los 80 originales, sino que va a volver a consumir 74, porque cambia la relación de precios. Entonces, acá de vuelta construimos la tabla, que nos permite después graficar la demanda ordinaria y compensada. Cuando el precio del bien X era 0,5, consumía 80 unidades, y tanto en términos ordinarios o normales como de manera compensada, porque estamos en la situación base. Cuando el precio del bien X aumentaba en 0,5, es decir, pasaba de 0,5 a 1, en la situación original, o sea, sin compensar este individuo, va a consumir 70, esto era lo que nosotros veíamos como efecto total o efecto precio, pero cuando compensamos a este individuo y le aumentamos su poder de compra, es decir, con un ingreso monetario de 940, ahora va a consumir solo 74. Es decir, no vuelve de los 70 a la canasta original de 80 con la compensación de 40 pesos de ingresos, sino que va a consumir 74 porque cambian los precios relativos de los bienes. Y esto es lo que nosotros después calculamos como efecto de sustitución, que ahora lo vamos a ver. Justamente es lo que estamos viendo ahora, pero lo estoy tapando. Entonces el efecto de sustitución va a ser igual a 6, es decir, va a ser los 80 originales menos los 74, eso nos da igual a 6, el efecto ingreso va a ser 4, y el efecto precio va a ser 10, es decir, los 80 originales menos los 70. Acá en términos gráficos, donde vemos que cuando el precio es 80, la cantidad demandada de manera ordinaria, normal y compensada es la misma. Perdón, cuando el precio es 0,5, la cantidad demandada de manera ordinaria o compensada es la misma, que es 80, pero cuando el precio es 1, vamos a ver que la cantidad compensada va a ser 74, que es lo que surge por efecto de sustitución, y de manera ordinaria va a ser 70, que era lo que surgía por efecto precio. Entonces, la diferencia entre los 70 y los 74 va a ser efecto ingreso, y la diferencia entre los 74 y los 80 va a ser efecto de sustitución. La sumamos efectos, va a ser el efecto precio o el efecto total. Esto es muy similar al ejercicio anterior, lo único que cambia es que ahora ese proceso de optimización está implícito y trabajamos directamente con funciones de demanda. Bien, ¿comentarios, dudas? No hay nada en el chat por ahora. Ahora nada, bien. En el ejercicio B lo que nos plantea es que grafiquemos la curva de Engel para diferentes niveles de ingreso y asumiendo que el precio del bien X es igual a 1. Entonces acá lo que tenemos que hacer, que yo acá no lo hice, pero ustedes lo pueden hacer en sus cuadernos, es armar una tabla donde tenemos el precio del bien X es igual a 1, y tenemos que darle diferentes valores al ingreso monetario y ver cómo cambia la cantidad consumida del bien X. Entonces, Ahí sí hay una pregunta. sí. Dice José Francisco, o sea que el efecto precio es la resta de A1 ordinario con A2 ordinario. El efecto... Precio. Sí, el efecto precio es el efecto total, por eso también se le llama efecto total, que es cómo cambia el consumo del bien X en esta situación frente a un cambio en el precio, sin compensar ni nada. Digo. Por eso es entre 80 y 70. Originalmente consumía 80, cuando el precio era 0,5, cuando el precio pasa de 0,5 a 1, ahora solamente consume 70. Esa diferencia total es lo que llamamos efecto precio. Se justamente llama efecto precio porque es el resultado de una modificación, en este caso un aumento en el precio del bien. Entonces, el proceso optimizador de este consumidor va a pasar de 80 a 70. Acá el ingreso monetario sigue siendo el mismo, acá el ingreso monetario es de 900. En cambio,
cuando queremos construir la demanda ordinaria, esta demanda ordinaria lo que tiene es la compensación adicional que se le da al consumidor para poder volver a la canasta original. Entonces acá el ingreso monetario va a ser de 940. No sé si quedó claro ahí, José Francisco. Bien. Lo que les decía, que la curva de Engel se construye suponiendo el precio del bien X que es igual a 1, que es lo que nos pide el ejercicio, y dándole diferentes valores al ingreso monetario, 700, 800, 900, etc. Y vemos cómo esos valores los impactamos en la función de demanda. Si nosotros reemplazamos en la función de demanda, que era 0,1 el ingreso monetario, que es la cantidad de X, era igual 0,1 el ingreso monetario menos 20 por el precio de X, que en este caso no varía, es 1. Entonces nosotros dándole diferentes valores al ingreso monetario, obtenemos diferentes cantidades consumidas del bien X, manteniendo constante el precio, en este caso 1. Y con eso obtenemos lo que es la curva de Engel, que lo que mide justamente es cómo varía el consumo de este individuo frente a variaciones en el ingreso, manteniendo el precio del bien constante. Y acá no hay gran dificultad. Acá lo que podemos ver claramente es que se trata de un bien normal, porque frente a aumentos en el ingreso de este consumidor, va a demandar mayores cantidades del bien X. Ahí hay una consulta de Agustina. Sí. Por la forma de la curva de Engel, en este caso, es un bien normal, ¿no? Exactamente, era lo que justamente estaba diciendo recién Agustina, es un bien normal. Usted, no sé si en los libros se plantea una curva de Engel que a veces puede tener esta forma, que es creciente para un tramo, pero en determinado tramo se vuelve así, se vuelve con una pendiente negativa. Entonces vemos que la curva de Engel para determinados tramos de consumo, o determinados, tramos de ingreso, es un bien normal, pero cuando aumenta el ingreso termina volviendo en un bien inferior. Y en este caso, para este tramo que graficamos, es un bien normal. Y también se dan cuenta que es un bien normal por la forma lineal que tiene la función de demanda. Bien, acá tenemos cómo es la elección con dotaciones. ¿Cómo estamos de hora? Son las 8:30. Bien, estamos bien de tiempo. Acá, la elección con dotaciones, tenemos el de vuelta. Volvemos al consumidor del ejercicio 10. Recuerden que el ejercicio 10 teníamos que el precio del bien A era 5, y el precio del bien B era 4, y teníamos una forma particular de las funciones de utilidad. Lo que nos dice que el ejercicio 10 en realidad es Lorenzo, el ejercicio 8. Acá nos está mezclando todos los ejercicios. Falta que se sume Carmen y estábamos todos. Dice, ahora en lugar de tener un ingreso fijo de 350, el ingreso monetario ya no es 350, cuenta con las dotaciones iniciales de los bienes A y B que tiene Lorenzo, el ejercicio 8. Es decir, tiene 50 unidades del bien A y 25 unidades del bien B. Los precios siguen siendo los mismos. Precio de A 5 y precio de B 4. Entonces nos pregunta, ¿cuál es la canasta que maximiza la utilidad? Es distinta que su dotación. La dotación es lo que tiene Lorenzo de A y de B. Es decir, el individuo va a consumir 50 de A y 25 de B. Explicar. Y después, bueno, ¿qué pasa cuando cae el precio de A 4? Que esto es, uno diría, bueno, debería pasar lo mismo que en el ejercicio 14, que lo vimos hace un rato. Es decir, consumía más de A y más de B, y bueno, de lo que calculamos hace un rato. Pero bueno, acá, como hay una dotación, ya el Lorenzo no tiene un ingreso monetario, sino que tiene bienes, vamos a ver que cambia un poco los resultados. Bueno, nos pregunta, ¿cuánto consume de cada bien? ¿Por qué el consumo es distinto al del ejercicio 14? Bueno, acá ya nos está diciendo que va a ser distinto de lo que vimos hace un rato, y qué ocurre con la utilidad del consumidor. Bien. Entonces, a modo de repaso, dice la canasta que maximiza la utilidad va a ser la de siempre, la original, la del ejercicio 10. A igual a 30 y B igual a 50. Es decir, que dada su dotación original, es decir, dado que Lorenzo no tiene los 350, sino que tiene 50 unidades del bien A y 25 del bien B, le conviene vender 20 unidades del bien A. ¿Por qué? Porque Lorenzo tiene 50 de A, pero de su proceso de optimización de su utilidad, quiere consumir 30. Entonces, como tiene 50 y consume 30, consume esas 30, y las 20 que le sobran, que no les interesa consumir, va al mercado y las vende. Y va a obtener 100 pesos, porque estas 20
unidades del bien A se vendían a un precio de A de 5. O sea, esas 20 que le sobran las va a vender en el mercado y va a obtener 100 pesos. Y con eso va a poder comprar 25 unidades de B. Lorenzo quiere consumir 50, pero tiene una dotación de 25. Así que esas 25 adicionales que él quiere consumir, las consume obteniéndolas del mercado. Y compra esas 25 unidades de B gastando también esos 100 pesos. ¿Por qué? Porque el precio de B era 4. O sea, esas 25 unidades adicionales que Lorenzo quiere consumir, que surgen de su proceso de maximización de utilidad, las obtiene del mercado pagando 4 pesos por cada una y gasta los 100 pesos. Fíjense que estamos siempre en este individuo racional que gasta todo lo que ingresa. O sea, no podríamos pasar a una situación donde obtiene 100 y gasta 90. Dice, de esa manera obtiene más satisfacción porque la utilidad que resigna por dejar de consumir 20 unidades de A es más que compensada por consumir 25 unidades adicionales de B. Entonces nos dice que el siguiente cuadro muestra que cuando vendo unidades de A para comprar unidades de B, es conveniente hasta la canasta A igual 30 y B igual a 50, que es la del ejercicio 10. Acá lo que no plantea el ejercicio, que está bueno que por ahí ustedes lo hagan en sus casas, es valorizar esta dotación. Si nosotros queremos valorizar la dotación de Lorenzo, que creo que lo hicimos inclusive en el ejercicio 8, recuérdense que la dotación de Lorenzo va a ser igual a lo que tiene del bien A, que era 50, por su precio, que es 5, más lo que tiene del bien B, que es 25, por su precio, que es 4. Esto es 250, más los 100 del valor de lo que tiene de B. Y esto nos da justamente 350. Es decir, el valor de la dotación de Lorenzo es exactamente igual al ingreso monetario que tenía este consumidor en el ejercicio 10. Por eso podemos hacer tan fácilmente este ejercicio o esta comparación entre el ejercicio 10 y el ejercicio 8 de Lorenzo, y ver que va a consumir exactamente lo mismo, independientemente si tenga los 350 pesos de ingreso, o si tuviese la dotación de 50 unidades del bien A y 25 unidades del bien B. Y en este cuadro, que es un cuadro que si tienen ganas de hacerlo en sus casas, va a ser bastante engorroso, pero les va a mostrar un poco la cocina detrás de este proceso optimizador. Acá lo que plantea son diferentes unidades del bien A. Esta es lo que tiene Lorenzo del bien A, de máximo 50, y cómo puede ir resignando unidades del bien A. ¿Cuál va a ser la utilidad del bien A? Esto surge de reemplazar lo que consume de A en la función de utilidad marginal, que eso está en el ejercicio 10. Y acá lo mismo, lo que tiene de unidades del bien B, y cómo va aumentando, la utilidad del bien B, y cómo es la relación de precios. Estos son los 50. La utilidad dividido el precio, es decir, utilidad en este caso es 50 dividido 5, pues eso me da menos 10. Y acá la utilidad del bien B dividido su precio, que sería los 74 dividido 5, que es el precio del bien B. Y acá hay diferentes situaciones. Hay diferentes valores. Fíjense que cuando Lorenzo si consumiera 50 unidades de bien A, su utilidad marginal sería negativa, o sea, nos interesa estar en este tramo de la utilidad marginal. Y la de si consume 25 unidades del bien B sería positiva, y vemos que no se iguala el cociente de utilidades marginales respecto a sus precios. Sería menos 10 con 18,5 no se iguala. A medida que Lorenzo va sustituyendo unidades del bien A por el bien B, fíjense que en este caso va disminuyendo cada paso unidades del bien A del bien B, así hasta llegar a 30. Y en el caso del bien B va aumentando, de 25 hasta llegar a 50. Fíjense que en este caso va a ser la situación donde Lorenzo va a maximizar su utilidad, porque va a ser una situación donde va a estar el cociente de utilidades marginales respecto a sus precios se va a igualar. En este caso va a ser 6 y 6. No va a haber otra combinación posible donde el cociente de utilidades marginales se iguale. Para todas estas es distinto, pero en esta situación, cuando consume 30 unidades del bien A y 50 unidades del bien B, es donde el cociente de utilidades marginales respecto de su precio se va a igualar.
Bien, veamos ahora qué pasa cuando con esto que veíamos el ejercicio 14, que bajaba el precio del bien A 4. En ese caso, sí. Una consulta de Joaquín dice, ¿se puede hacer la igualdad de utilidades marginales para sacar los valores de canasta óptima, no? Sí, sí, sí. Digo, en realidad esto, Joaquín, ya lo hicimos en el ejercicio 10, cuando hicimos, en términos analíticos, la utilidad marginal de A sobre el precio de A es igual a la utilidad marginal de B sobre el precio de B. Esto ya lo hicimos en el ejercicio 10, es una de las condiciones básicas iniciales para poder ver la canasta óptima de este consumidor. Esta tabla lo que nos muestra es todos los casos donde no se cumple, porque vemos que en algunos casos la utilidad marginal es negativa, y que no se cumple esta igualdad, y vemos qué pasa hasta que consume 30 unidades del bien A y 50 unidades del bien B, que era el resultado del ejercicio 10. Digo, nada, lo que nos muestra este ejercicio, este cuadro, es como si Lorenzo, ahora que no tiene un ingreso monetario, sino que tiene dotaciones de A y de B, va al mercado y vende lo que le sobra, en este caso vende unidades del bien A, puede comprar unidades del bien B, accede a mayores unidades de bien B para consumir, y eso se detiene, ese proceso de Lorenzo se detiene hasta este punto, que era el mismo punto del ejercicio 10, que consumía 30 de A y 50 de B, a estos precios, era donde el cociente de utilidades marginales se igualaba. Pero sí, digo, uno debería trabajar directamente con esto. Este cuadro es a modo ilustrativo para que veamos el proceso que tiene Lorenzo y por qué va al mercado y vende. Vende los excedentes del bien A para comprar lo que le falta al bien B. En el punto B nos pide que volvamos a calcular todo este proceso de optimización del consumo para Lorenzo cuando el precio del bien A baja a 4. Entonces, por lo que vimos hace un rato del ejercicio 14, a este consumidor, el resultado óptimo es consumir 33,5 de A y 54 de B. Entonces, lo que va a cambiar ahora es que, dado que Lorenzo no tiene un ingreso monetario de 350, sino que tiene una dotación de A y de B, cuando baja el precio de A, va a bajar el valor de su dotación. Entonces ahora el valor de su dotación va a ser de 300. Va a ser lo que tiene de A, que es 50 por el nuevo precio, más lo que tiene de B por su precio, que es 300. Eso es un total de 300. Entonces, dados los datos del ejercicio 10, pero ahora con ingreso monetario de 300, hacemos de vuelta el cociente de utilidades marginales respecto de su precio. Esto era lo mismo que hacíamos en el ejercicio 14. Y obteníamos la misma expresión de B en términos de A. Esto es lo mismo del ejercicio 14. Pero ahora vamos a tener que reemplazarlo en el valor de su dotación, que ya no es más 350. No es más 350. Ahora es 300. Porque disminuyó el precio del bien A, y como Lorenzo tiene unidades del bien A, el valor de su dotación cae. Fíjense que ahora consume 29,33 de A y 45,76 de B. Antes, cuando este consumidor tenía un ingreso monetario de 350, ¿qué pasaba? Consumía 33,5. Pero ahora va a ser más pobre, porque Lorenzo no tiene un ingreso monetario, sino que tiene dotaciones de bienes. Y uno de sus bienes que él posee, baja su precio. Bueno, si obtenemos de A esto y de B esto, y ese resultado es diferente, debido a que la dotación del consumidor pierde valor ante el cambio del precio, debido a que es un oferente neto del bien A. Es decir, oferente neto quiere decir que ofrece más de lo que tiene, más de lo que desea consumir. Tiene originalmente 50, pero desea consumir menos. Como a Lorenzo le sobran unidades del bien A que no quiere consumir, es un oferente neto. Entonces dice, en este caso la utilidad va a disminuir, dado que consumen menos de ambos bienes que en el equilibrio del inciso anterior. El inciso anterior era 33,5 y 54, dado que consume menos de ambos bienes. Acá nosotros no estamos calculando utilidad total, y bueno, no tenemos una función de utilidad total, pero como consume de ambos bienes, podemos asumir que la utilidad del individuo disminuye. Fíjense que este es el supuesto de las preferencias de no saciado, de cuanto más mejor. Decía, cuanto más consuma ambos bienes, mayor utilidad va a tener. Bueno, acá va a ser al revés, cuanto menos consuma ambos bienes, menor utilidad va a tener.
Bien, hasta acá una consulta. Fíjense que lo fundamental o lo importante que es el cambio de las conclusiones cuando el individuo no tiene un ingreso monetario, sino que tiene dotaciones. Porque hay una pérdida del valor de la dotación, en este caso porque bajaba el precio de uno de los bienes. Pero bueno, si el precio del bien subía, ahí era un aumento del valor de su dotación y iba a poder consumir mucho más de ambos bienes que por ahí en una situación original. ¿Comentarios, consultas, Emi? No hay nada. Bien. Vayamos ahora al último ejercicio, que es demanda del mercado. Recuerden siempre que este práctico lo veíamos como en tres partes. Una primera parte que era poder identificar las preferencias del consumidor, construir el mapa de curvas de indiferencia y trabajar con los supuestos de las curvas de indiferencia. Una segunda parte que estuvimos viendo ya hace 2 clases, con las restricciones presupuestarias, es decir, frente a un ingreso monetario y el precio de los bienes, cómo este consumidor gasta todo su ingreso en las diferentes combinaciones, esa recta presupuestaria que veíamos. Y esta tercera parte que, frente a las preferencias y la restricción presupuestaria, el consumidor maximizaba su utilidad, optimizaba su consumo y obtenía una canasta de bienes que cumplían esas condiciones. Y después, la curva de demanda del mercado, la demanda del mercado surge frente a diferentes variaciones del precio de uno de los bienes. Entonces, ahora vamos a trabajar con demanda del mercado, porque siempre estamos trabajando con un individuo. Entonces, vamos a ver cómo podemos obtener la demanda de todo el mercado. Este ejercicio nos plantea que queremos conocer la demanda total de 2 consumidores, A y B, por el bien X, siendo las respectivas demandas de ambas comunidades. Es decir, vamos a tener que la demanda total va a ser a lo que consuma el individuo A del bien X, más lo que consuma el individuo, el individuo B del bien X. Fíjense que tienen 2 formas distintas. Ambas son lineales con pendiente negativa, tienen la misma pendiente, pero diferente ordenada al origen. Entonces nos pide que indiquemos el intervalo de precios en el cual es válida la función de demanda total resultante de la sumatoria de las funciones de demanda de cada individuo. Es decir, la demanda de este mercado va a ser la suma de la demanda de ambos individuos, A y B. Y después graficar. Y después, de manera adicional, nos plantea qué pasa si hay 1000 consumidores de A y 500 de B. También tenemos que graficar la demanda del mercado. Bien. Tenemos la función de demanda del individuo A y la del B. Si nosotros queremos calcular la demanda total de este mercado, lo que tenemos que hacer es la suma de funciones. Entonces esto va a implicar que sumemos por un lado los términos independientes o las ordenadas al origen, y por otro lado sumemos los términos variables, o en este caso las pendientes. 100 más 200 es 300, y menos 2 por el precio de X, menos 2 por el precio de X, va a ser menos 4 por el precio de X. Esta va a ser la demanda total del mercado, que surge por la suma de funciones. Y acá lo que vamos a hacer es una tabla. Fíjense que acá ensayamos diferentes valores de precios, y vemos cómo se comporta cada demanda del mercado a esos precios. Cuando el precio del bien X es 0, bueno, la demanda del individuo A va a ser 100, porque era la que consumía independientemente del precio, cuando el precio era 0. En cambio el individuo B consumía 200. La suma de lo que consume A más lo que consume B es 300. Esto por ahora no lo veamos. Esto no lo veamos, no lo vemos ahora. Y así ensayamos diferentes valores. Fíjense que va de 10 en 10. Acá empieza a tomar valores particulares como 45, 49, 50, 51, y después sigue 60, 70, 80, 90, 100. Entonces, vayamos primero por la demanda individual. ¿Qué vemos que pasa cuando aumenta el precio de X con la demanda individual? Bueno, por la lógica de cómo se comportan las funciones de demanda, su demanda va a empezar a disminuir. Empezar a disminuir, hasta llegar a que cuando el precio de X es 50, la demanda va a ser 0. Porque recuerden ustedes que la demanda del individuo A era 100 menos 2 por el precio de X. Cuando el precio es 50, la demanda de este individuo es 0. Y después fíjense que si seguimos aumentando el precio del bien X, la demanda se vuelve negativa. Para nosotros, en términos matemáticos, también se vuelve negativa, pero en términos económicos, este tramo no nos interesa, porque el individuo no va a demandar negativamente. Así que esto lo tachamos y no le damos importancia.
Después recuerden que la demanda del individuo B era 200 menos 2 por el precio de X. Y acá lo mismo, hallamos diferentes valores, vemos cómo la demanda de este individuo va disminuyendo, hasta que cuando el precio del bien X es 100, este individuo ya no demanda nada, la demanda es 0. Y acá tenemos la demanda total del mercado, que es la suma de estas dos funciones. Esto era 300 menos 4 por el precio de X. Y acá también vamos ensayando diferentes valores y vemos cómo se comporta la demanda de este consumidor, de este mercado, mejor dicho, a los diferentes precios. Fíjense que entre 70 y 80 la demanda empieza a ser negativa y también este tramo no nos interesa. Pero acá hay un problema. Justamente cuando el precio de X es mayor a 50, el individuo A no va a demandar nada. Acá matemáticamente nos muestra que demanda cantidades negativas, pero como eso no es posible, no demanda nada. Entonces, cuando trabajamos con la función de demanda en términos matemáticos, y lo calcula como la suma de lo que demanda el bien A y lo que demanda el individuo A y lo que demanda el individuo B, esta parte que nos dice que demanda 96 es errónea. ¿Por qué? Porque cuando el precio es 51, el individuo B demanda 98. Pero el individuo A, no demanda menos 2. En todo caso demanda 0, no demanda nada. No juega en este mercado. Entonces, ahora, borrando todo esto, lo que tenemos que trabajar nosotros es con la demanda real del mercado. La demanda real del mercado va a ser la demanda que surja para cantidades demandadas positivas de ambos bienes, o de ambos consumidores, mejor dicho. Fíjense que hasta 50, la demanda total del mercado y la demanda real son iguales. Son todas iguales. Pero, para precios mayores a 50, la demanda total, la demanda real del mercado va a ser la demanda del individuo B. Porque el individuo A ya no juega en este mercado. El individuo A siempre demanda 0. O acá nos dice que Q de XTR es la demanda total real. Para obtenerla se suman las cantidades demandadas parciales siempre que éstas sean positivas. Entonces la pregunta era, teníamos que encontrar el nivel de precios en el cual, para poder obtener la demanda real. Entonces para precios menores o iguales a 50 se ve que pasa esto. Con la demanda total real, esta va a ser igual a la demanda total del mercado, que es la que surge de sumar matemáticamente la demanda del bien A del individuo A y del individuo B. Pero ¿qué pasa? Cuando el precio de X es mayor a 50, la demanda total del mercado, o sea, la que surge del proceso de suma algebraica de las demandas, es distinta de la demanda total del real, y esta demanda total real va a ser igual al individuo B. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Bueno, la línea negra representa la demanda del individuo A. Fíjense que toma valores entre 0 y 50. Cuando el precio es mayor a 50, en términos matemáticos, demandaría cantidades negativas. Pero a nosotros no nos interesa este tramo o esta zona del eje cartesiano. Por otro lado tenemos la demanda del individuo B. Bueno, acá cuando el precio era 0 demandaba 100, y en el caso del individuo B, cuando el precio era 0 demandaba 200. Que está dada por esta línea celeste que sigue hasta acá. Esta es la demanda del individuo B. Y cuando queremos construir la demanda total real del mercado, va a ser una demanda quebrada. Fíjense que esto guarda relación con lo que veíamos en el práctico número 1, que ahí teníamos también suma de funciones. Digamos, había un caso donde se mostraba una demanda quebrada, que decías, bueno, puede pasar en un mercado con dos consumidores. Bueno, acá estamos viendo ya efectivamente un mercado con dos consumidores, donde cuando queremos construir la demanda de mercado, nos da como una demanda quebrada, donde va a ser, para precios menores a 50, va a ser la sumatoria de ambas funciones, que está dada por esta línea. Pero, para precios mayores a 50, hasta llegar a 100, la demanda de mercado se va a quebrar, que es justo en este punto de acá, y va a ser igual a la demanda del individuo B. Por eso en este caso es una demanda quebrada. Porque hay una zona de precios, que son los precios mayores a 50, donde el individuo A ya no juega,
y por lo tanto la pendiente ya no juega la pendiente de este individuo, de esta función de demanda, ya no influye en la pendiente total de este mercado. Solamente influye la Hay una pregunta. pendiente del individuo B. Sí, de mí, decime. Dice Lucía, para la demanda real se suman las demandas A y B. Para la demanda real, sí, se suman las demandas A y B. Fíjense que Lucía es igual a la demanda total del mercado. Esta sería como la demanda en términos matemáticos, o en términos sí, algebraicos. La demanda real es la que efectivamente se demanda. Fíjense que para precios menores a 50 son exactamente iguales. La total, o la matemática, y la real. Porque no hay ningún inconveniente. Cuando los precios son menores a 50, ambos consumidores demandan cantidades positivas. En cambio, para niveles de precios mayores a 50, vemos que el individuo B se va a este tramo del gráfico cartesiano, que serían cantidades negativas, menos Q de X. Entonces, esto a nosotros, en términos económicos, no nos interesa porque un individuo no puede demandar cantidades negativas. En todo caso, esto sería siempre cero, en términos económicos. Entonces, por lo tanto, la demanda total del mercado va a ser solamente lo que consuma el individuo B. Fíjense que para el individuo B sigue consumiendo cantidades positivas hasta, bueno, consume, cuando el precio es 100 ya no consume más nada, que es esta situación de acá. Bien. ¿Alguna otra consulta sobre esto? No hay. Bien. Bueno, no sé si queda alguna otra duda de este práctico en general. Lo importante, digo, de todo lo que hicimos es un práctico muy largo, son 17 ejercicios, donde vimos de todo, pero ¿cuál es la idea? La idea es, ustedes en Introducción a la Economía vieron una función de demanda que dependía del precio del propio bien y que tenía un montón de otros factores atrás involucrados, el precio, el ingreso monetario, los gustos, etc. ¿Qué hicimos en este práctico? Y qué hicimos cuando vimos teoría del consumidor, es un poco desarmar y meternos dentro de esa función de demanda y ver qué pasa, por un lado, en términos psicológicos, en términos subjetivos, dentro de la cabeza del consumidor. Eso es lo que veíamos al principio con las preferencias y las curvas de indiferencia. Veamos qué pasa en términos objetivos con el ingreso monetario, que es algo que influye en la demanda de un bien, y el precio del bien en particular de otros bienes, los bienes relacionados que ustedes vieron en la Introducción a la Economía, y cómo mezclando esas condiciones subjetivas o psicológicas del consumidor con las condiciones objetivas del mercado, el consumidor maximizaba su utilidad, optimizaba su consumo, y nos mostraba qué canasta de bienes consumía a diferentes precios. Y a partir de esas variaciones en los precios y esas optimizaciones que va haciendo, ustedes imagínense, este modelo es como que todo automático. No es que frente a una variación del precio el consumidor se pone a pensar y tarda 2 horas para ver cuánto va a consumir. Es lo que después, frente a esas variaciones en los precios, es lo que después nosotros terminamos construyendo la función de demanda del individuo para uno de los bienes en particular. Y terminamos con la demanda del mercado. En este caso construye la demanda del mercado como la suma de la demanda de dos individuos. Pero bueno, digo, en un mercado hay una gran cantidad de individuos. Esta demanda de mercado se construía como la suma de estos procesos objetivos y subjetivos de maximización de la utilidad para cada uno de esos individuos. Es un poco lo que trata de mostrar la teoría del consumidor y este práctico en particular. Como la demanda que ustedes vieron en la Introducción a la Economía, que dependía del precio del bien, del ingreso monetario y los gustos y otras cosas, cómo se hace ese proceso para que el individuo frente a diferentes precios consuma diferentes cantidades. Bien, por ahí deben estar un poco cansados del test y de la clase, igual es temprano, son las 9. Si quedan algunas consultas nos quedamos con Emi, igual Emi ya tiene que ir a cursar, así que Emi, si querés ir, tranquilo. Y nada, digo, Dale. me quedo acá por si hay algún comentario o duda respecto de la evaluación del fin. Yo me despido entonces. Bueno, nos vemos, chicos. Suerte y estén atentos para las notas del test y la devolución. Chao.
Chao, Pablo, nos vemos. Chao, Ami. Gracias. Dale, Mi, Nos gracias. vemos. Pero bueno, Adiós. yo por mi parte no tengo ninguna duda, Pablo, así que nada, nos vemos la semana que viene. Dale. Saludos. Es multiple choice el test del finde, ¿no? No, la evaluación de seguimiento va a ser similar a la evaluación número 1. Eran preguntas donde había que completar, en algunos casos elegir la respuesta correcta, en otros contestar con algún número. Va a tener la misma metodología. Inclusive creo que la duración es similar y la cantidad de ejercicios también es similar. Únicamente que va a estar centrado en este práctico número 3, que es teoría del consumidor. Y puede haber algún ejercicio de ordenar las preferencias y que ustedes tengan en cuenta los supuestos que hay atrás de las curvas de indiferencia, lo que era completitud, no saciedad, transitividad. Va a haber un ejercicio de restricción presupuestaria también, con algún gráfico, y después un ejercicio de optimización y que calculen efecto de sucesión, ingreso o algo de eso. Digo, es un poco lo que estuvimos viendo a lo largo de estos 17 ejercicios. Perfecto, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias. Gracias. Éxitos. Adiós. La semana que viene. Gracias Adiós. por todo, profe. Adiós. Adiós, Adiós. gracias.